Mi nombre es Macarena. Soy estudiante de Derecho en esta facultad y formo parte de este espacio constitucional Alternativas que hoy estamos presentando, buscando, muy agradecida en primer lugar y buscando aportar desde dos perspectivas. Primero, retomando la frase del profesor Lombardi, desde como joven, porque creo que las generaciones tenemos que tomar la voz también en estas discusiones que son clave en la organización jurídica y política futura de la provincia. Y segundo, como mujer, aportar también desde la perspectiva de género, que es necesario que esté siempre presente, tanto en estos humildes espacios de debate hasta los grandes órganos de poder, trayendo un poco la discusión actual como es la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. A partir de la referencia del profesor al factor sociológico, planteo la discusión de cómo impactaría la nueva estructura sociológica de la provincia en una futura reforma de los derechos y garantías más específicamente. La primera pregunta que surge es si tiene sentido una declaración de derechos en una constitución provincial, siendo que ya existe en una constitución nacional y en numerosos tratados internacionales. Y en el caso que tuviera sentido, como se ha hablado con todos los oradores que me precedieron, ¿qué derechos serían los que habría que enunciar? Si son los colectivos específicos, si son algunos derechos simbólicos o un catálogo extenso de derechos personales. ¿Y cómo se lograría una garantía real y efectiva de cumplimiento de esos derechos? Y por último nos vamos a preguntar si sería conveniente incluir un capítulo referido a los deberes de las personas. Respecto al primer interrogante, allí vemos en el Power una enumeración de derechos que consagran las nuevas constituciones provinciales. Allí vemos el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la dignidad, a la libertad, al uso del agua como bebida. Bueno, creemos que eso sería un exceso de normatividad. Pero si bien no es conveniente una enumeración exhaustiva, sí sería importante una mención simbólica de algunos derechos fundamentales que reconozcan y reivindiquen los nuevos actores sociales que necesitan mayor protección. Yo he tomado 4 como ejemplificativos. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. Es una obligación jurídica de los estados incorporar este derecho que incluye el no ser discriminado por razón de género, a decidir libre y responsablemente el número y esparcimiento de hijos, al acceso a la información, a una vida libre de violencia, entre otros. Por otro lado, los pueblos indígenas, creo que sería fundamental también una mención simbólica a ellos. Las Naciones Unidas han dicho que es uno de los grupos más desfavorecidos del mundo. Y los derechos de la población LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales. También el respeto a la diversidad y derechos de este colectivo para disminuir los niveles de homofobia, discriminación y violencia. Y por último, los derechos de tercera generación, como es el ambiente sano y equilibrado y los derechos de los consumidores y usuarios. Son propios de la sociedad postindustrial, el urbanismo y la aparición del estado de bienestar. Ahora bien, estos derechos, esta enumeración de derechos fundamentales debe ir además acompañado con mecanismos que garanticen su eficacia. Este es un concepto al que se refirió Aida Kemenmarget de Carlucci en una de las instancias de debate en la legislatura. Y estos mecanismos creemos que pueden ser, por un lado, las garantías, que deben exhibir una reglamentación un poco más detallada y puntual. Se deben incluir expresamente el amparo y el habeas corpus. También ampliar las garantías procesales para la defensa de intereses difusos. Esto es reconociendo una legitimación activa al defensor del pueblo y también a cualquier persona interesada, como lo establecen las nuevas constituciones provinciales. Y también, por otro lado, esto es, dentro de todo, una de las cuestiones más innovadoras,
a los fines de garantizar esta eficacia, también puede ser propicia la incorporación de un capítulo de políticas especiales del Estado, donde se fijen y promuevan líneas de acción política. Tomando las constituciones latinoamericanas que explicaba Valenzuela, traigo el artículo 41 de la Constitución del Ecuador, que nombra una política, creo, especial del Estado respecto a los derechos sexuales. Dice, el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de un organismo especializado que funcionará en la forma que determine la ley. Incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Finalmente, creemos que puede ser oportuno incorporar una declaración de derechos, ya que como dicta el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Allí en el PowerPoint también vemos deberes que están incorporados en las nuevas constituciones provinciales. Bueno, creo que este tema de los derechos y garantías en específico tienen un eje central, un valor central, el que debe regir el debate y que está relacionado con la dignidad humana y con la dignidad de los pueblos, de la soberanía de la provincia en este caso. Y deben regir la existencia y la legitimidad de los derechos que vayamos a reformar en la Constitución provincial. Nada más. Gracias.